Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Hasta el versículo 25. Esta es una carta que el apóstol Santiago habla directamente a aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y personal Salvador. Y lo que vamos a establecer hoy a través de la palabra es la gran diferencia que hay, hermano, de una vida plena versus una vida que está siempre en derrota. Y el apóstol Santiago establece una gran diferencia, porque ve la iglesia que han tenido en su poder la palabra, la presencia del Espíritu Santo, pero aún los ve en derrota, aún los mira luchando contra su propia carnalidad, sus pecados. Y yo puedo sentir eso como pastor, hermanos, cuando vemos que hemos escuchado cientos de sermones, pero las vidas todavía batallan con los deseos de la carne. Y el apóstol Santiago nos da una tremenda enseñanza, y con la ayuda del Señor vamos a explicar la palabra del Señor, y por eso pedimos la asistencia del Espíritu Santo. Capítulo 1, y leemos del versículo 19 hasta el versículo 25. Dice: sepan, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de la palabra, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida que cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Amante Padre, esta es tu maravillosa palabra. Tú nos la has dado, Señor, para que podamos aprender todas las bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor. Queremos, Señor, recibirla con humildad y con gratitud. Guíanos a lo largo de este tiempo, Señor, por tu poderoso Espíritu Santo. Estamos delante de tus hijos, Señor, hoy. Y tú conoces mi corazón, Señor. No hay nada que yo pueda ocultar delante de tus ojos. Aún conoces las profundas motivaciones de mi alma. Te ruego, Padre, que tú seas glorificado en esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como dije, queridos hermanos, el apóstol Santiago está escribiéndole esta carta a un pueblo que está pasando persecución. Era el tiempo en el año 63 donde Nerón era el emperador, y él estaba persiguiendo a la iglesia, y muchos de ellos sufrían. Pero también él empezó a darse cuenta que habían personas que estaban sufriendo la batalla por sus mismas acciones. Y él empezó a darse cuenta de esto. Comienza este pasaje diciendo claramente: mis amados hermanos. No es una carta dirigida hacia el mundo, es directamente a la iglesia. Aquellos que han recibido esta revelación, que han caminado en ella, pero que no logran una vida plena. Y les empieza a decir: todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y tardo para la ira, porque en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Lo que está diciendo, pronto para oír. ¿Qué es lo que tiene que oír el hombre? ¿Qué es
ser pronto para oír. Que sea una persona que tenga intenciones de conocer cada vez más las cosas. Realmente no. El apóstol tiene algo en mente, guiado por el Espíritu Santo, que se da cuenta de la derrota que están viviendo muchos cristianos. Están luchando contra sus hábitos. Están luchando contra sus propias obras de la carne. Algunos de ellos están luchando contra su pecado y lo mantienen oculto. Asisten a la iglesia, tienen una familia, van a sus trabajos, están cautivos por esa cadena de pecado. Saben que no agradan a Dios con eso, pero no saben cómo lidiar y eliminar esa situación. Y entonces el apóstol dice, sean prontos para oír. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios. Tengan atención, sean prontos para oír, permanezcan alertas en este momento, atentos, dispuestos a escuchar lo que Dios tiene que decirte. Que tengas un corazón humilde y entendido para oír y obedecer la sagrada palabra que viene de Dios. Esa palabra que viene de lo alto. A un corazón quebrantado, a un corazón que está atado por el pecado, que no sabe cómo lidiar con un problema con sus hijos, que ve a sus hijos la rebelión marcada en sus corazones, que no sabe cómo hacer frente a un conflicto en su hogar, en su familia, que sabe que algo se está desbordando. No era así antes. Comenzaron a venir a la iglesia. Venían con un interés, con humildad, pero algo en el camino pasó. Algo estremeció esa familia y empezaron a darse cuenta que algo empezó a cambiar. Y empezó el enemigo a obrar de una manera terrible. Y el apóstol dice, sean prontos para oír. En la medida que ustedes pongan atención a la palabra, y no solamente sean oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y el Espíritu de Dios va a ayudarlos en esto, para que ustedes puedan vivir para la gloria de Dios, y sean libres de toda atadura de ese pecado. Algunos están viendo destruir su hogar en medio de sus propios ojos. No saben qué hacer. Ellos aman a Dios. Ellos quieren agradar a Dios, pero no saben cómo. El tejido de su amor se está desbaratando. Ya no es la esposa con la que se casaron. Ahora es su adversario, su conflicto. Sus hijos que un día los tuvo entre sus brazos, ahora se han vuelto sus contrincantes. La discusión, la voz la levantan. Hay maldición en esa interacción. ¿Qué está pasando? Y el apóstol dice, el problema es que no han puesto atención a la palabra. Dios ha estado mensaje tras mensaje, sermón tras sermón. Han recibido cientos, miles de sermones. Pero algo está pasando que no cambia el corazón. Siguen siendo las mismas personas. Son orgullosos. Algunos son arrogantes. Todavía no se les ve una transformación. Sus niños temen acercarse porque ya no es ese padre que los ponía en su regazo, que jugaba con ellos. Ahora le tienen miedo. Porque así como le grita a su esposa, ellos tienen temor. Algo está sucediendo. Y entonces el apóstol dice, porque ustedes solamente han oído, pero algo está faltando en esto. No hay nada en la práctica. Hermano mío, la gente, su vecindario, su compañero de trabajo, no leen la Biblia.
Ellos leen su vida. Ellos leen su vida. Dicen que es cristiano, pero mire lo que hace. ¿Acaso no vas a la iglesia? Hay algo que no está cambiando. Su vocabulario no ha cambiado. Las personas que están a su lado hablan de la misma manera. Entonces, ¿qué está sucediendo? No escuchamos lo que Dios tiene que decirnos. No tenemos un corazón humilde, entendido, para obedecer la sagrada palabra del Señor. Es terrible, hermano. Vine temprano hoy, después del campamento, agotadísimo. Y encuentro en el pasillo, en el culto anterior, muchachos ahí, que ahí está la pantalla, están viendo el teléfono. Están con su mente en otra parte. Quieren que este servicio termine ya, porque tienen algo que hacer. Y estamos menospreciando la palabra de Dios. Nos cuesta ser hacedores porque estamos pendientes de lo que la gente va a decir. Nos cuesta ser humildes con nuestra esposa porque siempre nos ha conocido que somos como un dictador. Nos cuesta venir a pedir perdón a nuestros hijos. Algo está mal en esto. No estamos siendo testimonio ni hacedores de la palabra. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, vamos a leer del versículo 10 al 17. La palabra del Señor dice esto. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábola? Y él respondiendo les dijo: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Además, se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oídos oirán y nunca entenderán, y mirarán, y mirando mirarán y nunca verán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído torpemente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sanaré. Pero bienaventurados sus ojos porque ven, bienaventurados sus oídos porque oyen, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes están viendo. Hablando el Señor sobre este pasaje, diciendo: teniendo oídos, ustedes no han oído mi palabra. Y solo Dios se los ha revelado a cada uno de ustedes. Dios nos ha mostrado su gracia y su amor para que vivamos conforme a la palabra, para que seamos libres del pecado, de la cadena de opresión del pecado. Algo que verdaderamente daña el corazón, hermano mío, es el pecado. El pecado daña el corazón y lo abrigamos, vivimos con él, destruimos lo más precioso que Dios nos ha dado, nuestra familia, destruimos la paz, el gozo que Dios nos da a nosotros. De esto es lo que se trata. El Señor tiene un gran interés en que nosotros vivamos la palabra de Dios, que podamos ser testimonios de la grandeza del poder de Dios, de su misericordia. Vaya conmigo a Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Y podemos darnos cuenta lo que para el Señor representaba esto. Dice: he aquí que las manos del Señor no se han acortado para salvar, ni sus oídos se han
ensoberbecido para oír, ensoverdecido para oír. Las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han subido, han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar, porque sus manos se han contaminado con sangre y sus dedos con iniquidad. Sus labios hablan mentira y su lengua murmuran maldad. No hay quien clame por justicia, ni quien vaya a juicio con integridad. Confían en la vanidad y hablan falsedades. Conciben afanes y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de víboras y tejen telas de arañas. El que coma de sus huevos morirá, y el que sea aplastado saldrá como serpiente. Lo que el Señor estaba diciendo aquí es acerca de que el pecado nos hace la separación contra Dios, queridos hermanos. Y cuando el apóstol Santiago escribe esta carta, está diciendo, ¿de dónde vienen todas las cosas malas? ¿No vienen de adentro? El Señor dijo, de adentro viene lo malo, el pecado viene de adentro, los pensamientos, los adulterios, todas esas cosas vienen de adentro y las dejamos abrigar. Pero la grandeza de Dios es que nos ha dado su palabra para que nosotros caminemos en ella, para que podamos obedecerla, y para eso el Espíritu Santo de Dios nos ayuda para que podamos nosotros tener la virtud de entender el corazón de Dios. Dios es un buen Padre. Dios es tan noble que cuando mira que nosotros estamos atrapados en esto, Él extiende su poderosa mano para ayudarnos, queridos hermanos. Vivamos para el Señor. Solo tenemos una vida. No podemos gastar esta vida en el placer y en el pecado. Vivamos para la gloria del Señor. Veamos crecer nuestros hijos en la grandeza de Dios, lo que Dios puede hacer en cada uno de ellos. Hace tiempo atrás, Dios ha estado impactando mi corazón y no he podido parar de orar por cada uno de ustedes en esta iglesia, porque lo que viene, hermano, es algo que va a dañar cada familia. Todo el sistema del mundo se va desarrollando sobre una ideología de género, donde ya no es determinado por el sexo biológico, sino de acuerdo a lo que tú percibas. Están robando la mente de nuestros hijos. El matrimonio, la vida de Dios, cada situación que vemos en el mundo atenta contra el corazón de nuestros niños. Las escuelas, las universidades que una vez fueron fundadas bajo principios divinos, ahora de ahí salen las más grandes teorías del ateísmo. Es algo impresionante. Sacaron la Biblia de las escuelas, pero nosotros la sacamos de la casa también. Hermano, es tiempo de volver a levantar el altar familiar y enseñarle a nuestros hijos la palabra de una manera sencilla. Enseñémosle otra vez a nuestros hijos. Levantemos el altar familiar. Caminemos en la justicia, en la verdad, en la integridad. Enseñémosle a nuestros niños lo que significa la palabra de Dios. Que ellos, en el momento que estén enfrente de una tentación, de una amenaza sobre su vida, que puedan invocar al Dios soberano y que vean su gloria resplandecer. Que sus familias, que sus hogares, que cuando ellos elijan con quién van a hacer un matrimonio, que sean sabios de Dios, que no cometan errores que algunos de nuestros padres cometieron,
que no pudimos educar a nuestros hijos con la virtud de la palabra. Ya no seamos oidores, ahora seamos hacedores de la palabra. Mientras estaba viniendo para la iglesia hoy, pensaba, Señor, voy a compartir esta palabra con mucho temor, porque pienso que va a ser después que usted salga de aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Será un sermón más todavía? ¿Será simplemente algo que aprendimos? ¿O es una palabra que viene de Dios para que cuidemos nuestra familia? Nuestros niños que hoy los tenemos en brazos están en el lugar más seguro. Disfrutamos tenerlos en nuestros brazos, pero estos niños van creciendo. ¿Cómo podemos ser hacedores de la palabra si no somos oidores? No ponemos atención a la palabra. Terminamos el sermón y guardamos la escritura por ahí en alguna mesa y lo volvemos a tomar hasta que tenemos otra reunión. La palabra tiene que ser viva y eficaz. Somos cartas leídas. No está con tinta, sino con la sangre del Cordero Santo. No está en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. Señor, escribe un capítulo cada día en mi vida, en mi familia. Perdóname porque mis acciones son acciones, Señor, que han creado una situación en mi vida. No sé cómo resolverlas, pero tu palabra dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Señor dijo, arrepentíos. Su segundo mensaje fue, venid a mí. Y el tercer mensaje fue, creed en el Evangelio. Señor, queremos presentarnos con humildad. Queremos reconocer que nosotros no podemos solos, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Cada una de estas familias, Señor, se enfrentan a desafíos, se enfrentan a situaciones y a veces no tenemos la fortaleza cómo resolverlas, Padre. Pero yo te suplico que nos des tu sabiduría, que caminemos en la dimensión de tu Espíritu Santo. Oh bendito Dios, Señor, ayúdanos a que podamos tener una vida que te honre. Algunos hemos lastimado nuestra propia familia. Señor, matrimonios ya no son los mismos. Han perdido el fuego de la pasión. Pero hoy venimos a ti, Señor, como ese hombre vino a tus pies. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo te necesito. Me doy cuenta que sin ti nada soy. Separado de ti nada somos, Señor. Padre del cielo, te pido que nos ayudes. Glorifica tu nombre, Señor, en medio nuestro. Extiende tu mano de misericordia. Derriba de nuestro corazón toda altivez, todo orgullo, Señor, derríbalo. Y planta tu buena palabra. Señor, tú nos has dado la revelación de tu palabra, no para que seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. No podemos por nosotros mismos, Señor. Necesitamos tu ayuda, Padre. Dios del cielo, te adoramos. Nuestra vida es tuya. Nuestros hijos son tuyos, Señor.
Si hay una manera de vivir, que sea la manera de vivir para ti. Que podamos caminar en el sendero de la vida, Señor. Porque aquel que ha creído en ti, Señor, no tiene de qué avergonzarse. Porque tú has limpiado nuestros pecados. Yo te pido, Padre, que hoy mismo te glorifiques en cada una de estas vidas, Señor. Estamos aquí delante de tu trono. Queremos exaltar tu nombre. Y lo único que traemos, Señor, es nuestra debilidad, para que tu poder se perfeccione en nosotros. Bástate mi gracia, le dijo el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que de buena gana me gozaré en mi debilidad, para que el poder de Dios repose sobre mí. Padre del cielo, te adoramos. Señor, tú conoces cada una de nuestras necesidades. Tú tienes siempre una manera de resolver las cosas. Tú conoces el futuro, Señor, de nosotros. Padre amoroso, en el nombre de Cristo, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Que tu gracia, Señor, nos acompañe a lo largo del camino. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti. A que nuestros ojos y nuestra mirada estén en ti, Señor. Padre, gracias en el nombre glorioso de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo sea su kamato remasha emakira tosabala. En el nombre de Cristo, yo les bendigo y declaro la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Salúdense uno a otro. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.